Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y usted? Muy bien. Qué bueno. Ya, chicos, vamos a empezar el tiro. ¿Les llegó alguna nota del colegio? No, Nada. Por lo menos a mí no. Ni a su apoderado. No. Nada, nada. ¿En serio? En serio, nada, nada. Ya, bueno, yo les voy a contar un poco entonces. Eh, esta semana ¿Esta es la primera clase que tienen? No, Esta es la tercera, ¿o ¿Y, no? qué hicieron en las otras? Repasamos. Ya, entonces lo mismo, ya. Entonces ya saben ya lo que estamos haciendo, que vamos a repasar para las pruebas de la próxima semana. Sí, sí, lo sabíamos. Ya les contaron ya, entonces ya no, ya. Que algunos me ha tocado, algunos no tenían ni idea. Ya, entonces ya para que tengan claro, hoy día comenzamos el repaso de la actividad para la evaluación de la próxima semana. Nosotros la prueba la vamos a tener el día martes, a las 10. El día martes a las 10 de la mañana vamos a tener la prueba de ciencia natural. Entonces van a cambiar la hora. La próxima semana es solamente semana de pruebas. Van a ver en diferentes horarios solo pruebas, nada más. No van a ver otras cosas, solo pruebas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ver solo el martes a las 10, que va a ser la prueba de ciencias naturales. Ahora bien, les voy a volver a explicar, ya les tienen que haber explicado, pero yo les voy a volver a explicar. Ustedes tenían que tener 5 notas, porque fueron 5 actividades las que se hicieron. Hay personas que tienen las 5 notas, y ellos no tienen para qué dar la prueba, pero si cuando les entreguen el informe, ustedes les van a entregar un informe con las notas el miércoles o jueves, de acuerdo al día que tengan reunión de apoderados, ustedes van a ver sus notas. Y si alguna nota ustedes piensan que la pueden mejorar o quieren mejorarla, pueden dar esa prueba igual, para mejorar notas. ¿Se entiende? Díganme sí o no. Pues, Sí, entendí. ya, ¿se entiende? O sea, si ustedes quieren mejorar sus notas, aunque las tengan todas, igual pueden dar la prueba. Y si por algo se les fuera un poquito mal, yo les voy a mantener igual la nota que tenían antes. ¿Ya? Ok, O sea, pero de todas maneras la prueba va a estar súper fácil porque va a ser de poca materia, y además la idea es que para aquellos que les faltan notas, igual la tienen que dar. Los que les faltan notas tienen que darla la prueba. La prueba es cortita, son como 15 preguntas y unas preguntas de autoevaluación de ustedes mismos, así que esas son como más fáciles. Es bien cortita, entonces no va a ser una prueba tan difícil. No va a ser larga ni mucho menos. Lo que sí, ustedes la empiezan a hacer a las 10, va a ser en un formato en línea y se termina en el tiempo que tiene estipulada la prueba. Entonces, no es que ustedes la dejan en su casa y después me la envían, me la tienen que enviar en forma inmediata. ¿Ya? Pero recuerden, traten, ahora nosotros hoy día y la clase del jueves, vamos a repasar solo lo que voy a preguntar en esa prueba, así que pregunten todo lo que quieran.
Yo tomé, nosotros teníamos que elegir algún tema que nosotros consideramos que era muy importante dentro de la materia y que estuviera, no fuera de las primeras materias. Así que yo tomé el tema de las leyes de los gases. Así que ese es el tema que vamos a poner en la prueba. Así que cualquier pregunta me la van haciendo para que no nos quedemos con ninguna duda. Así que ojalá todos presentes en la clase, porque ha faltado mucho en la última clase y sobre todo hay muchos que están pendientes en este curso. Sobre todo de las últimas 2 evaluaciones, hay muchos pendientes, así que yo creo que la mayoría, un grupo importante va a tener que dar la prueba de la próxima semana. ¿Estamos? Ya, vamos a empezar. Vamos a saltarnos esta parte que esta materia ya la vimos, por lo tanto es ir repasando y reforzando. O sea, yo voy a ir reforzando aquellas cosas que voy a ir preguntando en la evaluación. Teoría cinético-molecular. ¿Qué significa? La palabra cinético se refiere, teoría, una teoría se aplica a la mayoría de las cosas, pero no a todas. Por eso es una teoría, no es una ley. La ley es un absoluto. Cuando yo digo la ley de los gases, la ley de, no sé, pues la ley de conservación de la materia, eso se aplica a todo y se aplica siempre. Las teorías no, las teorías se aplican a algunos elementos, no siempre. La teoría cinético significa movimiento. ¿Y movimiento de qué? De las moléculas. Entonces, la teoría explica el movimiento de las moléculas. Cuidado con eso. La teoría explica el movimiento de las moléculas, cómo las moléculas se mueven. Por lo tanto, y eso es importante, las moléculas no están quietas, no están tranquilas. No, aunque uno ve un sólido, y aparentemente yo veo un sólido, veo una mesa, veo una silla, veo los ladrillos, y yo pienso, está sólido, por lo tanto ahí no pasa nada. Falso. Las moléculas que forman ese sólido, ese sólido que es aparentemente no ocurre nada en él, las moléculas siempre están moviéndose. En pequeña escala a lo mejor, pero sí hay movimiento, que pueden ser unas pequeñas vibraciones, pero siempre están moviéndose. Siempre hay un desplazamiento. Y eso es súper importante entenderlo, que las moléculas siempre están en movimiento. Hay una condición muy extrema para que no exista el movimiento, que es una muy baja temperatura, cuando estamos en el 0 grado Kelvin, que se llama, que es a menos 273 grados Celsius, que es una temperatura bajísima. Pero eso no se da en condiciones normales. Por lo tanto, siempre las moléculas, aunque sean sólidas, aunque sea un pedazo de fierro, que para nosotros, en el pedazo de fierro no pasa nada, sí, las moléculas se están moviendo. Y nosotros lo observamos, porque si un pedazo de fierro, piensa en una cosa. Y la fuerza de la tensión es ejercida siempre por una cuerda, un cable, una cadena o lo que sea, ¿ya? Sobre un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos esta grúa, ¿ya? Y esta grúa está sosteniendo un objeto, independiente del peso que tenga. Se me está cruzando una clase. Hay alguien que está viendo otra clase. Ya. Entonces, chicos, los gases están formados por partículas muy pequeñitas y vamos a empezar a analizar la teoría cinético-molecular a partir de los gases, en este caso. Los gases están formados por partículas muy pequeñas y que en general están muy separadas, por lo tanto ahí el movimiento es mucho más notorio, pero eso no significa que en los sólidos no haya movimiento. En el caso de los gases, que es lo que vamos a estudiar más ahora, o vamos a recordar más, como están tan separados, las fuerzas que los unen o que se relacionan entre ellos casi no existen. ¿Y por qué no son casi existentes? Porque la distancia que hay entre ellos, entre las moléculas de gases,
es muy grande. Por lo tanto, como la distancia es muy grande, la atracción entre ellos es mínima, casi no hay atracción. Ojo con lo que vamos repitiendo. No hay casi fuerza porque la distancia es muy grande. O sea, no es lo mismo que si las moléculas estuvieran juntitas, porque se atraerían fácilmente y permitirían que se condujera, por ejemplo, fácilmente el calor. Por ejemplo, en un metal, yo coloco un pedazo, un cuchillo, un ratito en el fuego, yo me voy a quemar rápidamente porque conduce rápidamente el calor, porque hay mucha fuerza entre ellas, están muy juntitas. En cambio, en un gas es más difícil la conducción porque están más separadas. La energía que está en una molécula de gas para que pase a otra molécula de gas es mucho más difícil que pase porque las moléculas están más separadas. Cuando están más juntas, la energía pasa más fácilmente. Por lo tanto, la fuerza que hay entre las moléculas es más débil en el caso de los gases porque casi no existe la fuerza de atracción que hay entre ellas. Esa es otra de las características que nos dice la teoría cinético molecular del movimiento de las partículas. Ahora bien, otra cosa de los gases que es importante insistir y recordar, sobre todo para las preguntas que sean de verdadero y falso, es que las partículas no están nunca tranquilas, nunca quietas como en los sólidos. Siempre están en constante movimiento, siempre se mueven para todos lados. Y eso va a generar la presión. Eso va a generar la presión de los gases, que tengan más fuerza. Siempre van a estar moviendo, chocando en todas direcciones. Y por eso hablamos de energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. Un cuerpo tiene energía cinética cuando tiene movimiento. Nosotros mismos, cuando empezamos a correr, yo digo, tengo energía cinética porque tengo energía de movimiento. Y los gases se mueven mucho. Por eso tienen mucho, porque como se mueven mucho, tienen mucha energía, se mueven para todos lados, porque no tienen límite, no tienen un límite que le da el sólido. Por ejemplo, el sólido es más limitado, los líquidos también son más limitados. En cambio, los gases no tienen el espacio que tienen va a ser el lugar donde están. Si un gas está en un globo, ese va a ser su espacio. Si yo le abro el globo, el espacio va a ser más grande y va a ser, por ejemplo, toda una pieza. Entonces, los gases en general presentan mucha energía cinética. Ojo, energía cinética es la energía del movimiento. Por lo tanto, quienes tienen mucha energía cinética son los gases. ¿Por qué? Porque se mueven constantemente, se mueven en todas las direcciones, de aquí para allá, de allá para acá, se mueven en todas las direcciones. Entonces, por eso tienen mucha energía cinética. Ahí voy a ver el chat. ¿Me están escuchando mal? Qué extraño. Extraño lo digo yo porque yo ahora tengo una internet así como ultra mega archi rápida. ¿Escucha bien, profe? Es que sí, porque antes yo les podía creer porque ahora ya no tengo BTR. Me cambié hace un tiempo para no tener los problemas de banda. Entonces, ojo, si tienen dudas, interrumpan, pero ojo con lo que dije, energía cinética, energía del movimiento. Ahora bien, los gases son un caos, ojo, no hay un movimiento ordenado, por eso el movimiento, siempre hablamos de movimiento aleatorio, o sea, yo no sé para dónde van. Chocan contra las paredes, chocan entre ellas, chocan con cualquier cosa, no es un movimiento ordenado. Por eso yo puedo decir que dentro de un gas el movimiento es caótico. Es caótico. Es absolutamente caótico. Y tengan claro estas ideas que hemos diciendo porque de ahí voy a sacar los verdaderos y falsos.
es sumamente caótico, el desplazamiento es aleatorio, o sea, no tiene un sentido, o sea, yo no sé para dónde van los gases. Yo no puedo decir, van en esta línea. Por ejemplo, porque piensen en un líquido yo lo puedo desplazar ya sea le puedo colocar límites, lo puedo tirar por ejemplo, por un tubo, o puedo ir colocándole caminito. Muchos jugamos desde en chico, cuando éramos pequeños, o ustedes cuando eran más pequeños, tiraban agua y hacían como canalitos, canales con tierra y iban cursando el agua, le iban dando un camino. Eso no lo pueden hacer con un gas. Entonces el desplazamiento es aleatorio, o sea, no es un desplazamiento que yo pueda predecir. Los gases pueden ir para cualquier lado, pueden chocar entre ellos, contra las paredes, etc. Entonces, no es algo que yo pueda determinar previamente. Y aquí vienen cosas que son importantes y que después las vamos a retomar en las leyes de los gases. Si yo aumento la temperatura, ojo, si yo aumento la temperatura en un gas, lo que eso significa que aumenté la energía. Si yo aumenté la energía, significa que lo que estoy aumentando o le estoy entregando es mayor posibilidad al gas de que se mueva más rápido. Es lo mismo que yo ocupo un vehículo. Si yo le doy más benzina, le estoy dando toda la posibilidad para que se mueva con mayor rapidez. Entonces, cuando yo aumento la temperatura de un gas, lo que yo estoy haciendo es aumentar la velocidad del movimiento de las partículas. Estoy dando más energía. Y eso ocurre, lo vemos cuando colocamos un globo con un poco de gas, lo inflamos, lo soplamos, y nosotros lo acercamos un poco a una llama o al calor de algo, y el gas tiende a el globo tiende a expandirse, porque el gas empieza a moverse como loco. También lo observamos con estos globos aerostáticos que cuando se calienta un poco el gas, se expanden más, y eso es de expandirse y tratar de ocupar volúmenes porque se están moviendo a mucha velocidad y en un total desorden y en un total caos, se están chocando, y no solo aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, chocan más. Si chocan más, aumenta lo que llamamos la presión, la fuerza entre ellos, la fuerza que hay en su interior. Entonces, con el aumento de la temperatura aumentan más variables. O sea, yo puedo aumentar el volumen, puedo incrementar la presión, es decir, puedo variar varios factores del gas solo con aumentar la temperatura del gas. Porque yo, al aumentar la temperatura, lo que le estoy entregando es energía. Energía a esas moléculas que se mueven en forma desordenada, que no tienen un límite, que el límite se lo va a dar el espacio donde estén. Si acuérdense que los gases no tienen un límite por sí. El espacio no tiene el lugar donde esté. Si yo las tengo en una pelota, el gas va a ser, el límite va a ser, y la forma va a ser la pelota. Si lo cambio a una bolsa, va a ser la bolsa. Si lo coloco en un globo, la forma y el espacio va a ser el globo. Si yo abro ese globo, el espacio va a ser la pieza. Si abro la pieza, las ventanas y todo, va a ser la atmósfera completa. Entonces, el gas tiene esas características, no tiene espacio, y eso lo hace que es difícil que se encuentre, que tenga fuerza, que se atraiga fácilmente. Va a ser más difícil, pero cuando se encuentre, el movimiento entre ellos no va a tener un orden, va a ser completamente desordenado, yo no lo voy a poder encauzar. Y si yo le aumento la temperatura, él se va a mover, como no tiene un espacio fijo, se va a mover en desorden y con mucha velocidad. Va a ser como un proyectil que va a chocar en pequeña escala. Y eso es importante dentro de la teoría
cinético molecular. Y lo que decía, como los gases, cuando yo aumento la temperatura, empiezan a chocar y chocan y chocan y chocan y chocan, y mientras mayor es el número de choques, aumenta la presión. Entonces, obviamente si yo tengo un gas que está frío, la presión es más débil. Si el gas está frío, la presión es más débil. En cambio, si yo incremento la temperatura, la presión también se ve incrementada. La fuerza se ve incrementada y la presión es mucho mayor. Es mucho más fuerte, es mucho más intensa, es mucho más grande. Si yo quiero aumentar la presión en un gas, lo que yo tengo que hacer es aumentar la temperatura. Nada más que eso. Porque al aumentar la temperatura lo que voy a hacer es que choquen más las moléculas. Y así yo voy a poder hacer aumentar la presión en el gas. Esa es una de las formas fáciles de hacerlo, o sea, obvio. O sea, hay muchas otras formas de incrementar la presión en un gas. Pero, como por ejemplo disminuir el espacio, pero una de las formas de aumentar la presión en un gas es aumentar el número de choques. Y aumentar el número de choques se hace, yo lo puedo hacer aumentando la energía de las moléculas, es decir, aplicándole mayor energía para que aumente así la temperatura, es decir, colocándole más calor, de alguna forma generar esa condición. Entonces, en general, de esa forma se van comportándose los gases. Entonces, en general, ese es los elementos de la teoría cinética. Teoría cinético molecular para que lo tengan súper clarito. Fijarse bien en esos elementos. El gas no es un elemento que ocupe un espacio, no es un elemento que esté estático, no es un elemento que tenga fuerzas fáciles. Es un elemento que es disperso, que choca, que es desordenado, que si yo le aplico calor más va a chocar y por lo tanto más presión va a aumentar. Entonces, tener cuidado con esos conceptos porque esos son los que nos van a preocupar de los gases. Hasta ahí, ¿alguna duda, chiquillos? Traten de preguntar para que todos se saquen un 7. Yo por lo menos no tengo ninguna de Todos para que se saquen un 7 el martes. A ver, aquí hay un chat. Ya. Un chat, dicen por ahí. La idea es que se saquen todo un 7 o cercano al 7 el lunes. El martes, perdón. Ya. Ahí estamos con eso. Esa es la primera idea. Segunda idea, vamos a ir a propiedades. Fluir. Fluir. Esa palabra la usamos siempre, a veces la usamos mal. El agua fluye, los ríos fluyen, todo fluye. Pero ¿qué es lo que es fluir? En el caso de los gases, miremoslo a partir de los gases, solamente enfoquémonos en los gases y no nos metamos en los demás, porque a veces el concepto varía de acuerdo al tipo de estado de la materia. Fluir es una propiedad, o sea, propiedades son características de las cosas. En este caso que tienen los gases, de ocupar todo el espacio que lo contiene. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi pieza y aquí tengo un globo. Y tengo el globo, lo tengo en la esquina de mi pieza. Y rompo el globo y el gas que está dentro de ese globo fluye para ocupar todo el espacio disponible que tiene. Y todo ese espacio es la pieza completa. Como no tiene los límites que tiene el estado sólido o el estado gaseoso,
pero en estado líquido, este gas va a fluir y va a tratar de ocupar todo el espacio disponible, y por eso esa es una de las características. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque no tiene fuerza, lo que decíamos al principio. La fuerza de unión entre las moléculas es prácticamente inexistente. No es como en el caso del líquido, que hay cierta fuerza de unión y que lo mantiene relativamente cerca. Por eso cuando fluye por un camino, fluye en cierta forma, fluye como, por ejemplo, como un río. Hay una cierta unión, porque hay fuerzas de unión. En cambio, en las moléculas de gases, como la fuerza de unión que hay entre las moléculas de gases es poca o nula, casi no hay, los gases se dispersan y y fluyen y de tal forma que ocupan todo el espacio posible, a diferencia de los líquidos. Entonces, siempre que yo tengo un elemento que contiene gas, siempre va a tratar de ocupar todo un espacio. Y por eso nosotros cuando, por ejemplo, en el cilindro de gas, siempre nos damos cuenta que si estamos cambiando el cilindro de gas, el gas fluye a toda la pieza, inclusive a toda la casa, porque sentimos el olor al gas, no al gas, porque en el fondo el gas no tiene olor. Nosotros decimos, en la casa hay olor a gas, lo cual es falso, porque los gases no tienen olor. Y como son, y ustedes dirán, pucha, ¿y qué entonces? ¿Cómo siente olor a gas? No, uno no siente olor a gas. El gas no tiene olor. Cuidado con eso. Y colóquenlo por ahí en rojo, en amarillo, o en cualquier color. Y entonces, ¿cuál es el olor que Lo que pasa es que como los gases son tan dañinos y matan a la persona, porque son tóxicos, hay que echarle un compuesto químico que las personas puedan detectar y que sea un compuesto químico tan especial que no sea confundible con ninguna otra cosa. Por eso yo no lo podía echar al gas aroma rosa, porque si no sale aroma rosa no me voy a asustar, po. O no le puedo echar un olor parecido a otra cosa. Por eso se descubrió un tipo de olor que era característico y que no era parecido a ningún otro tipo de olor, y que es de un compuesto químico que en base a azufre que se llama mercapto. Por eso lo que se le echa generalmente se llama mercaptano o mercapto. Entonces lo que yo debería decir en estricto rigor, si fuera así como medio grave, debería decir, hay olor a mercapto. Pero sonaría medio pesado, porque nadie me entendería. Por eso nosotros decimos generalmente hay olor a gas. Pero en el fondo el gas que nosotros usamos es inodoro. Todos los gases la mayoría de los gases que usamos en la combustión son inodoros, no tienen olor. Y se utiliza este compuesto químico para que nosotros nos demos cuenta cuando hay una fluidez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos el gas, estamos conectándolo, inmediatamente nos damos cuenta que fluye este gas y trata de ocupar todo el espacio. Por eso lo percibimos, el compuesto químico lo percibimos de todas partes. Y ahí notamos la fluidez, que hay pocas fuerzas de unión, que el gas se expande a todos los espacios. Por eso llega hasta las piezas de arriba, los lados, llega hasta todo, y todos nos damos cuenta de ese olor tan particular y que es propio. Por eso uno dice, yo me recuerdo que alguna vez en alguna clase me decía, profe, podían haber echado un olor más rico. Si lo hubiesen echado un olor más rico, el problema habría estado en que nos habríamos confundido de olor, y hoy día nadie se confunde. Es desagradable, pero nadie se confunde. Nadie se confunde y todos reconocemos el olor a la fuga de gas por ese compuesto químico tan desagradable que se llama mercapto o mercaptano. Anótelo por ahí. A mí me gusta ese olor. Sí, yo me he encontrado con personas que les gusta el olor a mercapto.
Es raro, pero es que es un olor bien, bien particular. También me gusta el olor a pasto cortado. Ah, bueno, ese otro toma. Ese otro es totalmente distinto, sí. Entonces, eso es la fluidez. El tratar de ocupar todo el espacio de un lugar. Y eso, como les decía, se debe a las pocas fuerzas de cohesión. Segunda característica o propiedad de un gas. Difusión. Ojo con la difusión, que a veces la confundimos con la fluidez, y eso es una característica que yo he encontrado hasta en los más grandes de cuarto medio ahora acá en el colegio, que me confunden la fluidez con la difusión. Difusión no tiene nada que ver, porque la difusión, como su palabra lo dice, es cuando se mezclan gases con otros. Las moléculas, como se mueven en forma desordenada, es fácil que se mezclen unas con otras. Y esto se da fundamentalmente porque como los gases fluyen, se pueden mezclar con otros gases que están en el ambiente. Los gases tienden a mezclarse con otros por este movimiento que tienen desordenado. Por ejemplo, yo puedo tener una fuga de gas y yo percibo el mercapto en mi habitación, pero en mi habitación también puedo yo estar saliendo del baño y recién me eché desodorante y hay otro que está allá en otra pieza y usó una colonia y se genera una mezcla de aromas y eso es, producto de la difusión y en esa mezcla se genera un solo olor, un solo olor característico que se va a generar producto de la mezcla de estos gases, que se da por la difusión. Entonces los gases se mezclan al mezclarse generan esta posibilidad de un gas distinto, con un olor característico, que es producto de la difusión. Entonces los gases tienden a mezclarse unos con otros, producto de esta falta de cohesión de los gases y producto de esta capacidad de fluidez de los gases. Entonces los gases en el fondo, al fluir, se mezclan con otros, lo que llamamos difusión. Entonces se genera una mezcla de diversos tipos. Por lo tanto, cada gas independientemente está fluyendo, pero al mezclarse genera una difusión, porque ya no tengo el gas puro, porque se mezcla con un gas que está fluyendo, en el caso, por ejemplo, de la cocina, se genera una mezcla con el olor de la comida, con los olores de los gases del mismo mercapto, con los olores de la colonia, etc. Se genera una difusión y una mezcla particular de olores, producto de la fluidez que hubo de cada uno de los gases. Tercera propiedad, que es característica de los gases, y que una de las propiedades que nos permite tener a nosotros un cilindro, que es una cosa natural. Hoy día, cada uno de nosotros, si no tenemos gas de cañería, gas de cañería son muy pocos los que pueden acceder a un gas de cañería en Chile, porque la red de cañería en Chile está muy limitada, está solamente limitada al centro de Santiago y en la parte antigua de Santiago. La mayoría de nosotros en todo el país usamos el sistema de cilindro, ya sea de los cilindros pequeños, de 5, 10, 15, 45, o los cilindros mayores, que son los más industriales, que hay en casas también o en la industria. Ese sistema de cilindro se basa en este principio que se llama la compresión. ¿Qué es lo que significa? Yo, en el fondo, el gas, como está muy disperso, yo lo que hago es aumentar la presión de él, es decir, tratar de juntarlo
juntarlo, estas moléculas dispersas de gas y empezar a juntarlas para disminuir su espacio. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Que ese gas que ocupa mucho espacio, ocupe el menos espacio posible y lo pueda meter dentro de un recipiente, de tal forma que al ocupar menos espacio, yo pueda tener una mayor cantidad de gas en el interior de un recipiente. Por eso nosotros cuando movemos, por ejemplo, un cilindro de gas, siento en el fondo que estoy moviendo un líquido, porque en el fondo el gas he aumentado tanto su presión, que he juntado tanto sus moléculas, que en el fondo el gas ha pasado a estado líquido. Entonces, pero como igual tiene poca fuerza, porque se lo he hecho producto de la presión, como hay poca fuerza de cohesión, basta con que abra un poquito la válvula y pasa inmediatamente nuevamente a estado gaseoso. Lo he hecho, no es una cosa natural eso que he hecho. Lo he hecho en forma artificial, aumentando la presión, es decir, forzándolo a meterse dentro del cilindro. Entonces, pero existe esa propiedad de hacer disminuir el volumen para meterlo a la fuerza, por decirlo así, aumentando la presión y así las moléculas estén más cerca. Así yo comprimo el gas ejerciendo una mayor presión y tratando de contenerlo en un recipiente. ¿Y cuál es el recipiente que nosotros usamos habitualmente? Lo que llamamos cilindro. Por eso los cilindros son de un material bastante resistente, metálicos y resistentes, porque la presión que tienen que soportar es muy alta. No pueden ser una cosa plástica, porque si no se rompería y al final no cumpliría el objetivo. Entonces por eso son estos cilindros tienen esa forma, más que la forma, el material del que están hechos, que es un material resistente, seguro, confiable. No es un material fácil de romper, porque recordemos que están metiendo con mucha presión, juntando las moléculas de gas para que pueda ingresar dentro de ese material sólido, para que no pueda escapar, y con una válvula que lo selle, o sea, de alguna forma esté selladito ahí y permanezca en el tiempo. Cuando de a poco voy abriéndolo y dejándolo escapar, puedo empezar de a poquito a salir ese gas. ¿Por qué no se mantiene líquido? Porque recuerden, el gas en sí no tiene fuerza de atracción. En forma natural, él nunca va a estar así apretado. Yo lo obligó el hombre, aplicando o aumentando la presión, a estar en esa forma. Fue obligado, no es una situación natural para el gas. No está dentro de sus características como compuesto químico. Entonces ahí tendríamos la otra propiedad de los gases. Entonces ya vamos con... miramos fluidez, que ocupaba todo el espacio, difusión, que los gases al ocupar todo el espacio se mezclan entre sí, y compresión, que al aumentar la presión, los gases ocupan menos espacio, se acercan más, y al acercarse más por un aumento de la presión, disminuyen la distancia entre sí, y por lo tanto ocupan menos volumen, y por lo tanto yo lo puedo meter o introducir en un recipiente que los pueda contener, o sea, que en el fondo sirva para guardarlo. Vamos a saltarnos la actividad porque por el momento estamos tratando de reforzar lo que nos interesa. Ahora, vamos a lo rápido porque esto ya más o menos lo hemos mirado y es lógico. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura de un gas? Aumenta el
volumen. ¿Por qué? Porque las moléculas empiezan a chocar más rápido. Una cosa muy simple, o sea, si yo tengo un recipiente y tengo las moléculas representadas aquí por puntitos, y yo aumento la temperatura, aumento temperatura, lo que le estoy entregando es más energía. Estoy entregando más energía a las moléculas y al aumentar energía, lo que estoy haciendo es que las moléculas se empiezan a dispersar y el volumen va a empezar van a empezar a ocupar más espacio, mayor cantidad de volumen. Entonces ocupan mucho más volumen. Ahora bien, los gases absorben el calor y se mueven mucho más. Y eso hace que se expandan. Entonces, ahí está el principio. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen y viceversa. A menor temperatura, menor volumen. Esa es la primera idea. Segunda idea, antes de retirarnos, pues yo sé que hay algunos que están desesperados. Si alguien está desesperado por irse, que se vaya, ¿ya? Me carga cuando empiezan con el temita, aquí no termina la clase. Yo faltan 2 minutos para que termine la clase. Me carga cuando empiezan con el temita y empiezan a escribir por chat. Si alguien no quiere estar en la clase, bien, no esté. Porque al final esto termina pasando y se alarga más la clase. O sea, si alguien no quiere, chao, simple. O sea, me carga ese de empezar a qué horas termina la clase si todos sabemos a qué horas termina. Si yo me paso un poquitito, yo también tengo que esperarlos. Me encuentro una súper falta de respeto de eso. Yo tengo que esperar 10, 5, 6 o más minutos a veces. Pero ustedes siempre se tienen que ir justo a la hora. Eso lo encuentro una falta de respeto enorme. Y lo último que voy a decir es un ejemplo. El ejemplo que yo le había dado que al aumentar la temperatura, el gas se hace menos denso, y le había puesto ese video de los globos aerostáticos. Y el último, antes de terminar, es que ¿qué relación hay entre la presión y la temperatura? Cuando un gas aumenta su temperatura, también las partículas se mueven más. Por lo tanto, si se mueven más, chocan más. Y si chocan más, aumenta la presión. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. Y viceversa. A menor temperatura, menor presión. Entonces, ahí están las cosas. Y ahí estaba el típico ejemplo de las llantas de esto. Que en el verano, como aumenta la temperatura, las llantas tienden a estar más llenas de aire, las de las bicicletas. En cambio, cuando en invierno tienden a disminuir de tamaño porque se comprimen los elementos. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Y el día jueves vamos a terminar de reforzar, vamos a ver las 3 leyes de los gases, y con eso es lo que vamos a entrar en la evaluación del día martes de la próxima semana, que no sé qué día es el número, pero es el martes a las 10 de la mañana, que es el día de la evaluación. A ustedes se les va a llegar una notificación, un calendario y todo explicadito cómo va a terminar. Ahora recuerden, de ahora en adelante, sí, es importante. Y cuando tomemos el segundo semestre en serio,
cada actividad va a seguir siendo evaluada y esas van a ir evaluaciones que van a ir al tiro para el fin de año. Así que hacer más responsables, sobre todo algunos que no han entregado las actividades y ya no entregaron las actividades. Bueno, nos estamos viendo, cuídense. Un abrazo a todos. Chao, Chao, chao. profe, cuídese. Chao, igual. Chao, profe. Chao. No te digo.